Buenas tardes. Hoy es el séptimo conversatorio psicoanalítico y hoy vamos a hablar en relación a, al concepto que tiene Lacan en el primero y en su segundo tiempo. Primer tiempo estoy refiriéndome a los seminarios primero y octavo, y segundo tiempo desde el 9 hasta aproximadamente el 18. Y digamos que en el primer tiempo Lacan eh, va a buscar hacer una diferencia entre el registro simbólico y entre el registro imaginario. ¿Qué implicó esto respecto de su concepción del análisis? Fundamentalmente que él buscó diferenciar las formaciones del inconsciente, o sea, su concepción de sujeto del inconsciente, y, a diferencia del discurso del yo, justamente para dar cuenta de cuál era lo importante del psicoanálisis, cuál era su objeto. Y ahí en las formaciones del inconsciente ubicó a los síntomas, a los sueños, a los actos fallidos, a las equivocaciones, a los lapsos. En el discurso del yo, justamente, eh, eh, justamente todo lo que era, justamente él decía, el yo es el lugar del desconocimiento, en donde el yo nada sabe del sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente irrumpe en un determinado momento en el yo, eh, en el, y aparece una, una versión distinta de, del discurso. Entonces vamos a ir viendo que eh, cómo va variando Lacan respecto de la relación de los conceptos fundamentales en ese primer tiempo y en el segundo tiempo. Y en ese primer tiempo, el, los síntomas, ¿cuál sería la relación del sujeto al síntoma? ¿Cuál es la relación de ese síntoma con respecto al inconsciente? ¿Qué conceptualización Lacan va haciendo jugar a diferencia de este segundo tiempo? Entonces decimos que en ese primer tiempo el, el síntoma, en este primer tiempo, Lacan viene a dar cuenta que el síntoma es una formación del inconsciente y que el objetivo del análisis es, es el buscar el sentido de los síntomas, buscar el sentido de la formación del inconsciente, porque de alguna manera está eh, buscando dar cuenta de esa diferenciación, decíamos, entre las formaciones del inconsciente y este discurso del yo. Y, y estos síntomas estarían en relación a este concepto de Lacan que tiene de inconsciente en cuanto al discurso del otro. En ese sentido, este sujeto del inconsciente está en relación a este concepto de inconsciente y este concepto de, eh, de gran otro. De alguna manera, eh, en todo este primer tiempo hay una topología del grafo que ya cuando está bastante adelantada, sobre todo en el seminario 6, el deseo de su interpretación, en donde va a ubicar en el primer piso del grafo esta relación del sujeto al gran otro, donde en ese primer piso hay un discurso del enunciado equivalente al discurso del yo, discurso del super yo, discurso de la demanda, que se dirigen al gran otro. Y
eh, 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 y de alguna manera la respuesta de ese gran otro en relación a, eh, al sujeto, a esa relación del sujeto y al gran otro, y en el subsuelo del primer piso del grafo está la región imaginaria, o sea, toda esta relación desde del primer piso del grafo al subsuelo, relación a lo imaginario, para diferenciarlo del segundo piso del grafo, que está en relación al discurso del sujeto con el otro, en relación al otro barrado, eh, y, y al sujeto de la demanda, el sujeto de la pulsión, y entre esos dos pisos está ahí ubica Lacan el, la relación del sujeto al fantasma, en donde todavía no prioriza el lugar de lo real, sino que de alguna manera lo relaciona más en este primer tiempo al fantasma con lo imaginario, con los, con los objetos imaginarios, pero en ese entrepiso, ahí ubica Lacan la pregunta del sujeto relacionada al otro, eh, qué quiere ese otro de mí, qué soy para ese otro, y en donde se juega la pregunta del sujeto en relación a su deseo. Y en donde este lugar del deseo, Lacan lo va a ubicar en este primer tiempo, en este lugar de los significantes, de la cadena significante, en donde, en donde de alguna manera hay una definición muy importante, primera, que Lacan va a definir que el significante representa un sujeto, un significante representa un sujeto para otro significante. ¿Qué implica esto? Que el significante va a representar al sujeto y en ese lugar del significante está da lugar a esa representación del deseo, o sea que justamente el lugar del analista en ese primer tiempo va a, a dar cuenta, va a tener que escuchar en esas formaciones del inconsciente, en este caso los síntomas son formaciones del inconsciente, el síntoma como un lenguaje, el lenguaje, los sueños como un lenguaje, en donde eh, es el analista que le va a dar un sentido, una, eh, una interpretación a a su eh, al decir analizante. En ese sentido, en esta relación hay una relación del sujeto al otro y como decíamos, hay una definición del, del inconsciente como discurso del otro y en donde ese lugar primero del sujeto, que es ese lugar de falo, en donde justamente es en el lugar en el primer momento es un lugar de identificación que de alguna manera, si no recuerdo mal, hay que yo en otro conversatorio ya lo estuve mencionando, este escrito de Lacan, La significación del falo, donde que en este primer tiempo Lacan va a ubicar la relación del sujeto al sexo, la relación como un lugar de identificación, identificación en relación a esos referentes del sujeto que en el primer momento
está el lugar de la madre y después el lugar del padre, en donde esa cuestión edípica va a jugarse en términos de identificación primaria, identificación secundaria, pero siempre en materia de identificación. Y en todo este tiempo Lacan le va a dar una lectura de lo imaginario a este concepto de fantasma. Y esto está más en relación con el concepto de los grafos. Lo que sí es cierto, ya en el segundo tiempo Lacan ya tiene un concepto de sujeto y de inconsciente distinto, y se maneja y deja de manejarse con la topología de los grafos y ya se va a manejar con la topología de las superficies, donde empieza a hablar de la topología del toro, de la topología de la banda de Moebius, la topología del Crosskap, donde hay una diferencia que la topología del toro, digamos, el modelo sería como una cubierta de auto, en donde la diferencia que en estas figuras topológicas hay un agujero en el medio. Y en este sentido hay una prioridad de Lacan, priorizar el registro de lo real en relación al registro simbólico en relación al lenguaje. Y acá va a tener como una lectura distinta del inconsciente, en donde da cuenta que todo discurso es un discurso ya estructuralmente fallido. Hay una concepción del nombre de padre fallido estructuralmente, y ya deja de haber un universo de discurso en donde ya el significante no representa a ese sujeto para otro significante, sino que en esa cadena significante, en relación a ese otro, hay un agujero en donde que da cuenta de alguna manera de que acá hay una nueva concepción del fantasma, en el sentido de que hay una relación, deja de haber una relación del sujeto al gran otro, sino lo importante acá en la relación del fantasma es esa relación del sujeto al objeto A. Objeto A que de alguna manera es un objeto que estaría en relación con otro objeto que ya Freud ya había empezado a hablar en los primeros tiempos del psicoanálisis del objeto perdido, pero que este objeto A ya lo va ubicando Lacan en este registro de lo real, en este registro del agujero, en donde justamente ya se deja, digamos, las formaciones del inconsciente ya se sigue hablando de formación del inconsciente, pero de alguna manera la importancia de lo real, del registro de lo real, en el sentido de este objeto perdido, objeto del fantasma, en donde sobre todo los neuróticos buscamos buscar recuperar, y en realidad es un objeto perdido, es como un objeto de lo imposible, diría Lacan. Ese objeto de lo imposible en donde los obsesivos, sobre todo, le dan tanta importancia a este objeto imposible que pretenden recuperar. Pero en esta estructura del fantasma, en esta topología diferente, en donde no es lo mismo entre
la topología del toro, que la topología de la banda de Moebius, ya que en el toro hay dos caras y hay se podría decir, hay Lacan busca hacer una distinción más clara entre la circulación de la demanda alrededor de la superficie del toro, en donde hay todo un circuito, como un circuito, un recorrido de la demanda, y que en todo ese recorrido de la demanda, en cada una de las vueltas de la demanda respecto de esa superficie, estaría en relación al deseo. Pero, digamos, posteriormente lo va pensando Lacan respecto de otra superficie topológica, que es la banda de Moebius, en donde justamente va a decir que tiene un solo lado y rompe con el binarismo aristotélico del lugar de lo verdadero y de lo falso, y en donde este lugar del sujeto lo piensa más en relación al lugar de la verdad, que no sería en relación como una cuestión binaria, verdadero y falso, sino que lo saca de esa lógica aristotélica, de la lógica de los objetos, y habla más de una lógica significante, pero justamente una lógica en donde hay una verdad que está en relación al sujeto, donde ubica la letra X, o en donde lo va a relacionar con el fantasma, como la estructura del fantasma que da cuenta del psiquismo humano, en donde no habría, como en la filosofía clásica, una relación del sujeto con los objetos, sino una relación del sujeto no solamente con el significante, sino con la estructura del fantasma de cada uno, donde en esa estructura del fantasma el sujeto tiene que moverse. Ahí estarían los rieles en donde estarían los recorridos donde el sujeto se traslada justamente en términos no de la relación con los objetos exteriores, sino que indudablemente en esa estructura del fantasma, que lo ubicaría más Lacan como un lugar de ficciones. Somos películas, somos ficciones caminando, en el sentido de que hay algo de la verdad y del engaño, en el sentido de las ficciones que somos. Entonces, no, es una forma de Lacan de empezar a ubicar su concepto del sujeto en este tiempo, donde por fuera de la lógica clásica y en la lógica de lo universal, en donde es en la lógica del fantasma, donde va a ubicar esa lógica singular, que donde no sin la importancia de esta relación del sujeto al sexo, en donde en esa relación del sujeto al sexo, en esta relación a la palabra, justamente la cuestión sexual
no se puede pensar sin esta necesario agujero en la existencia de este discurso, de alguna manera en donde ubicaría más Lacan esta relación del sujeto al sexo, en donde no sería solo un punto de identificación, sino que una necesariedad de la construcción del sujeto de esta relación al sexo respecto de ausentarse, de ese gran otro, en el sentido de que en esta posibilidad de construir un sexo para que este lugar de la mirada del otro, el sujeto no pueda o sea, esto no significa que no pueda ser engañado, justamente el sujeto es engañado todo el tiempo, pero de alguna manera pueda esconderse, pueda engañar a ese gran otro, en el sentido de que ese gran otro no sabe respecto de ese sujeto. Y esto es lo más importante de esta concepción de la estructura del fantasma, donde si bien en determinados momentos el sujeto puede seguir creyendo que ese gran otro sabe de él, pero justamente cuando pretende recuperar esos objetos perdidos, producto de ese fantasma. Lo cierto que en esta relación del sujeto al sexo en este segundo tiempo, el sujeto tiene que inscribirse como en un lugar en la falta en el otro, para cortarse, no digamos, podríamos decir el sujeto es un corte de ese otro, pero no en el sentido hegeliano de alienación, desalienación, sino de esta lógica alienación, separación del otro. No quiere decir desalienarse totalmente, no significa romper con las cadenas del otro. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que en este segundo tiempo, en esta relación del sujeto al sexo, estos síntomas necesariamente, y acá toma toda una cuestión de pulsional, él viene a reubicar el concepto de lo pulsional respecto de los síntomas, en el sentido de que los síntomas no se trata de buscarles su sentido, porque justamente estos síntomas, si dan cuenta de una satisfacción sexual, la búsqueda analítica respecto de la interpretación analítica no estaría por el lado del sentido, sino de los duelos necesarios, en el sentido de hacer caer esos objetos del fantasma, esos objetos que en Lacan me ubica ahí en el lugar del seno, en el lugar de la mirada, en el lugar de la voz, en el lugar del objeto anal, como necesarios para
para hacer caer el sentido del duelo, para que el sujeto pueda inscribir respecto de su, eh, de su sexualidad. Bueno, voy a dejar acá y los espero para el próximo conversatorio.